Mecánica de los fluidos, presentado por Sara Esmirna Nina Pimentel, matrícula 100, 19, 71, 54, sesión 259. Y como ya sabemos, para hablar acerca de los fluidos, primero tenemos que hablar acerca de todo lo que es materia. Materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Macroscópicamente, la materia se representa en condiciones imperantes en el sistema solar, en unos 4 estados de segregación molecular. Estos pueden ser sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cuando las fuerzas moleculares entre los diferentes constituyentes de un cuerpo son muy débiles, estos pueden rebalar los unos sobre los otros y se dice que fluyen. De aquí el nombre de fluido dado a los líquidos y a los gases. En los líquidos y los sólidos, las fuerzas que mantienen unidas las moléculas, como son las fuerzas de coerción, son suficientemente grandes y para evitar variaciones en el volumen significativamente, es por eso que se pueden considerar como incomprensibles. Un fluido es toda sustancia que se puede localizar en la naturaleza, en los estados tanto líquido como gaseoso, y se caracterizan porque sus partículas poseen gran facilidad de movimiento entre sí, por lo que se reordenan bajo la acción de cualquier fuerza externa. Los estados de la materia se pueden representar, como ya dijimos, en estado sólido, líquido, gas y plasma. La hidrostática. La hidrostática es la rama de la física que estudia los líquidos en estado de equilibrio. Los principales teoremas que respaldan el estudio de la hidrostática son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Usamos diferentes fórmulas con las que hacemos referencia a la masa de un fluido. La masa de un fluido es igual a multiplicar la densidad por su volumen. El peso específico de un cuerpo se define como el peso del cuerpo entre el volumen. Entonces aquí tenemos en esta representación, peso específico es igual al peso entre el volumen y esta a su vez es igual al peso entre la gravedad. Usamos estas fórmulas cuando hacemos referencia a la masa de un fluido. Y la masa de un fluido es igual a multiplicar su densidad por su volumen. Por ejemplo, aquí tenemos que el peso es igual a la masa entre el volumen y la masa es igual al peso entre el volumen. La presión. La presión es una cantidad escalar que se determina mediante la proporción de la fuerza normal perpendicular a una superficie y al área de la superficie. En el Sistema Internacional de Unidades, la presión se mide en unidades de área y se denomina Pascal, que es equivalente a una fuerza total de 1 newton actuando uniformemente en metros cuadrados. La presión se mide, como ya habíamos dicho, para recalcar, en un Pascal, que es igual a 1 newton entre metros entre segundos. Presión absoluta o presión relativa. Además, en determinadas aplicaciones, la presión se mide no solo como una presión absoluta, sino como también como la presión encima de la presión atmosférica, denominándose también presión relativa. La presión normal también, o presión de auge, o presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica, más la presión nanométrica y la presión que se mide con el nanómetro. Hablemos también un poco acerca de lo que es la densidad. La densidad es la masa de un cuerpo entre su volumen. El peso es igual a masa entre volumen y sus unidades están entre kilogramos entre metros cúbicos más kilogramos entre centímetros cúbicos. Si despejamos la masa, tendríamos la masa del fluido respaldado donde M es igual a densidad por volumen. Considerando que el peso de un cuerpo se obtiene por el producto de la suma y de la aceleración de la gravedad, podemos determinar que el peso del fluido desalojado es igual a masa por gravedad y el peso es igual a densidad por velocidad por gravedad. El principio de Pascal. Como decíamos al principio, cuando comenzamos, la mecánica de los fluidos tiene diferentes principios y diferentes pensadores que nos ayudaron a poder interpretar lo que es esta mecánica. El principio de Pascal lo que nos dice es que cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre un fluido,
confinado en un recipiente, podemos comprobar que la presión es la misma en cualquier punto del fluido y en las paredes del recipiente que lo contienen. De hecho, este está plasmado en el enunciado de Pascal, que establece la diferencia de la presión a la que se somete un fluido que contiene una masa hidráulica utilizada para elevar la magnitud de una fuerza aplicada. Entre estas máquinas que podemos citar del principio de Pascal tenemos el freno hidráulico, los elevadores hidráulicos, las cortadoras hidráulicas, la prensa hidráulica, las forjadoras hidroeléctricas y los gatos hidráulicos. El principio de Arquímedes. ¿Se han preguntado alguna vez cómo un barco, siendo generalmente de acero y tan grande, no se hunde en el agua, a pesar de ser el barco de acero? Esto es porque aproximadamente el agua es 8 veces más pesada. ¿Cómo es posible que un submarino puede flotar, hundirse o quedarse suspendido en un punto cualquiera del agua? Según Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un fluido líquido o gas recibe el mismo empuje hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo o hacia arriba. Es decir, desalojado, peso es igual al peso desalojado o al peso real, que viene siendo el peso del objeto fuera del líquido. Y el peso aparente es el peso que aparenta tener el objeto dentro del fluido, tal que la fuerza de empuje actúa en la misma dirección y sentido, en la misma dirección pero en sentido contrario. La fórmula de este principio es igual a fuerza de empuje, que es igual a la fuerza aparente menos la fuerza real. A continuación, el principio de Arquímedes es un principio químico que afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático o incomprensible será empujado con la misma fuerza de igual peso o volumen de un fluido desplazado por dicho objeto. De este modo, cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, se genera un empuje hidrostático, resultando de presiones sobre una superficie. El experimento de Torricelli. En el 1643, Torricelli tomó un tubo de vidrio aproximadamente de 1 metro de longitud y lo llenó de plata, es decir, de mercurio. Manteniendo el tubo cerrado con un dedo, lo invirtió e introdujo en una vasija el mercurio. Al retirar el dedo, comprobó que el metal había descendido hasta formar una columna, cuya altura es de 13.6 veces menor que la que se obtiene al agregar el agua. Dedujo que ambas columnas de líquidos estaban soportadas por igual contrapeso, sospechando que solo el aire era capaz de realizar dicha fuerza. Como Torricelli calculó la presión atmosférica, usamos la diferente fórmula. El peso, es decir, es igual a peso por gravedad por altura, donde la densidad del mercurio es igual, es decir, el peso ahora mismo viene siendo la densidad, que es igual a 13.6 por 10 a las 3 kilogramos entre metros cúbicos. Y la altura entre metros entre segundos. Sustituyendo los valores en la fórmula, tenemos que la densidad es igual al peso por la gravedad por la altura. Para el movimiento de un fluido, suspendemos el fluido incomprensible, considerando las variables de la velocidad y la presión, y conoceremos la geometría del conducto. Necesitaríamos 2 ecuaciones para describir el movimiento de los fluidos bajo las condiciones comentadas anteriormente, que es la ecuación de continuidad o conservación de la masa, ecuación de continuidad o conservación de la masa, no sé por qué he estado veces, el volumen que entra,
entre el volumen que sale y el volumen que entra entre el tiempo. Esta es su fórmula, como ustedes pueden verla aquí. Volumen que entra es igual al volumen 1 más el tiempo entre la altura 1. Volumen que sale es igual al volumen 2, al tiempo que entra y a la altura 2. Y ya para finalizar, tenemos un pequeño problemita que dice, una columna tiene un peso de 1200 newton. Si esta descansa sobre un área de 0.060 metros entre segundo, hallar la presión. Entonces, la solución de esto es, usando la fórmula de P, que es igual a fuerza entre altura, vamos a decir que 200 newton entre 0.060 metros entre segundo es igual a 2.0 por 10 a la 4. Entonces, el segundo recipiente contiene 10 litros de agua, el cual es su masa y su peso. Y vamos a ver la solución. Dice, solución, 1 litro es igual a 100 centímetros de la densidad del agua. Es decir, 1 gramo entre centímetros cúbicos es igual a 1000 kilogramos entre metros cúbicos. Usando la fórmula que ya habíamos dicho anterior, decimos que 1000 centímetros, es decir, 1000 unidades de agua es igual a 1000 centímetros cúbicos. Esto es igual a 1000 gramos y el peso vendría siendo igual a la masa por la gravedad, que es igual a 100 kilogramos, a 10 kilogramos por 9.81 metros entre segundo, que es igual a 98.1 newton. Muchas gracias y espero les haya gustado.